Hola, eh, Dios me los bendiga a todos mis hermanos, a todos aquellos que en este día estarán sintonizándose. Eh, Qué bueno estar y damos gracias al Señor por llegar a sus hogares, por estar allí sintonizados, dando la gloria al Señor por el privilegio de que Él nos brinda, nos da esa maravillosa oportunidad de compartir su preciosa palabra. Amén. Entonces en este día estamos aquí para una vez más compartir esta palabra poderosa, una palabra que nos trae la revelación, nos trae luz a nuestras vidas. Gloria al Señor. Y entonces en esta hora vamos a darle al Espíritu Santo que él sea trayendo, dándonos la bendición para empezar. Amado Dios, en esta hora te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Gracias por permitirme, Señor, entrar a los hogares de mis hermanos. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos ofreces para compartir tu preciosa palabra. Ayúdanos en este día y ponemos nuestros corazones delante de ti. Abrimos nuestros oídos para escuchar tu voz y preparamos nuestros corazones para recibirla, para recibir tu palabra, que es la que nos va a hacer libre, porque dice, Señor, tu palabra dice que conoceréis la verdad y esta verdad es la que nos va a hacer libres. Gracias, amado Dios, en este día. Este es un día poderoso, lleno de bendición, porque tú estás, Señor, bendiciendo a cada una de las personas que van a estar sintonizadas. Vas a tocar sus corazones, vas a traernos, Señor, tu preciosa bendición según la necesidad de cada uno de nosotros a través de tu voluntad perfecta. Y tu voluntad dice que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Espíritu Santo. Gracias. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga en este día a todos mis hermanos, hermanas. Muchas bendiciones para todos ustedes. Vamos a hablar de un tema que quizá para muchos sea como una cultura religiosa. El título de este tiempo de bendición de palabras se llama la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Verdad? Pero para muchas personas esta predicación está pasada de moda, para unos es algo ridículo, para otros significa que, como dije anteriormente, que eso ya está pasado de moda. Pero qué gran importante es este tema. Muchos queremos escuchar, sí, que las bendiciones de Dios son abundantes, esos mensajes de motivación, de que Dios va a estar contigo, de que Dios es tu ayudador, de que Él es nuestro consolador, el Espíritu Santo. Todo eso nos gusta muchísimo escuchar, pero este tema a las personas quizás en algún momento no les gusta escuchar. ¿Por qué? Porque esta palabra nos va a confrontar, pero la palabra de Dios es para eso. Dice que es para exhortarnos, para animarnos, para edificarnos. Por eso es que en este tiempo es importante escuchar este tema, porque ustedes se van a dar cuenta de algo muy, muy, muy valioso. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Como puse ahí el título en Hebreos 12:14. Entonces vamos a ver cuál es la importancia de la santidad. ¿Por qué debemos de ser santos? ¿Qué significa la palabra santos? Porque hay una mala interpretación de esto. Primero, somos santos porque le servimos a Dios, que es un Dios santo, y somos templo de un Dios vivo, de un Dios santo. Y cuando hablo de templo, hablo de nuestro cuerpo, nuestro ser, porque dice que somos templo del Espíritu Santo, y Él habita en templos
que no están sucios, que no están llenos de inmundicia, porque Él es un Dios santo. La santidad para muchas personas, como dije, es una cultura religiosa. Pero es la palabra de Dios la que nos habla acerca de la santidad. Y vemos en la palabra, en las escrituras, hombres y mujeres que Dios escogió y ellos aprendieron a vivir una vida agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar en este día. Pero ¿qué realmente es la santidad? Dios no está con lo inmundo, Dios ni con el pecado. Él no anda ni camina con la mentira, ni con los mentirosos, no camina con la gente injusta, ni con el robo, ni con el fraude, ni tampoco con el orgulloso, ni con el mentiroso, ni con el vanidoso, tampoco con el fornicario, ni con el adúltero, ni con aquel falta de perdón, ni con el amargado, porque Dios camina con gente que se esfuerza para vivir una vida delante del Dios Santo. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque realmente no en nuestros méritos, no en nuestras fuerzas, sino en la dependencia de Dios es que vamos a poder conseguir agradar a Dios como Él quiere. Porque no tenemos nosotros en nuestra fuerza la capacidad ni fuerzas por eso es la razón que necesitamos al Espíritu Santo. Como dice, haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Entonces, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver, ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel hicieron el becerro de oro. Eso hizo que se encendiera la ira de Dios. Pero miren ustedes cómo Dios le habla a Moisés cuando el pueblo de Dios entraba y los caminos equivocados pecaba una y otra vez. En Éxodo 33, yo les voy a leer, en el versículo 1, dice así: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Aquí Dios le dice a Moisés, el pueblo que tú sacaste, ya Dios estaba, después de que ellos, ¿verdad?, hicieron lo malo, hicieron ese becerro, le dice a Moisés, ve al pueblo que tú sacaste. Como que el pueblo era de Moisés, el pueblo tuyo. Hasta aquí cuando él le habla y le dice, sí, yo te enviaré de ti al ángel y a esa tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí estaba bien. Pero hay algo sumamente fuerte que Dios le dice. No sé si usted ha notado. En el versículo 3 le dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo duro, de dura cerviz. Dicen, yo no subiré, ¿ok? Esto es algo fuerte que Dios le está diciendo. Aquí Dios le dice, es que ¿sabes qué? Me voy a alejar del pueblo para no destruirlo, porque es un pueblo duro. Pero ¿se acuerdan que Moisés es un prototipo de Cristo? Entonces Moisés empieza a interceder ante Dios, pero le dice a Moisés, le dice más adelante en ese mismo capítulo, saca el tabernáculo y ahí le da instrucciones, sácalo para la parte donde ellos puedan ver, porque para que ellos experimenten y vean su pecado, para que yo no los destruya, dice Dios. O sea, si nosotros no queremos experimentar eso, hermanos, que Dios nos destruya
o que no, Dios esté lejos de nuestras vidas. Por eso es tan importante que usted y yo aprendamos qué cosa es la santidad, cómo quiere Dios que andemos en esta tierra, cómo quiere Dios que caminemos en esta tierra donde Él nos ha traído, Él nos ha permitido estar. Entonces la santidad y el pecado no pueden estar juntos. El pecado nos tiende a nosotros a huir de Dios, Yo no sé si usted se acuerda cuando Adán pecó. ¿Qué fue lo que él primero hizo? Lo primerito que Adán hizo, se alejó, se fue y se escondió de Dios. Esto es lo que pasa cuando vemos a mucha gente que está en pecado. Lo primero que hace es huir de Dios, se va de la iglesia, pone mil excusas, no quiere estar cerca de los cristianos, de la gente que están sirviendo a Dios, porque eso es lo que hace el pecado, nos hace huir delante de la presencia de Dios. Y la santidad hace que nos alejemos más y más del pecado. Por eso es que Dios le dice, saquen el tabernáculo, pero entonces, ¿cómo sería que Dios se aleja de nosotros si el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Cómo sería que Dios se aleja entonces? Pero si somos cristianos y practicamos el pecado, si lo practicamos, perdemos la llenura del Espíritu Santo definitivamente. Tú y yo perdemos el gozo, tú y yo perdemos la motivación de las cosas de Dios cuando estamos en el pecado. Ya no queremos escuchar la palabra, ya no queremos ir a la iglesia cuando estamos en pecado. Ay, esas cosas ya nos aburren, preferimos escuchar otra cosa. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace huir de la presencia de Dios, mientras que la santidad nos acerca más a Dios y nos aleja del pecado, y empezamos a ver el pecado que esté lejos de nuestras vidas, ¿verdad? Perdemos la pasión por Dios cuando nosotros andamos en pecado. En otras palabras, perdemos el primer amor. Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos el primer amor? El mundo empieza a tornarse para nosotros como la prioridad. Empieza a ser el mundo la preferencia de nuestras vidas. Cuando tú y yo andamos en pecado, ya el mundo se torna maravilloso. El mundo empieza a ser lo primero en nuestras vidas. Podemos perder el temor. Entonces, ya la mentira se nos hace fácil. ¿Por qué? Porque ya no estamos practicando la verdad. Perdemos la paz del Señor. Y también pierdes, cuando tú y yo andamos en pecado, perdemos la perspectiva que un día tú y yo tenemos que dar cuenta delante del Señor por cada acción que hemos hecho aquí, sea buena o mala, en esta tierra, porque dice en 2 Corintios 5:10 que todos y cada uno de nosotros compareceremos delante del Señor en el tribunal de Cristo. Allí, yo le voy a leer 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, perdón, segunda hermanos, perdónenme. 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos y cada una de las personas que existen en esta tierra van a dar cuentas delante de Dios, como dice ahí en 2 Corintios 5:10, un día delante de su presencia. Y diremos al Señor qué es lo que hemos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Ahora, si tú y yo somos hijos de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios, la santidad no es una opción. No es una opción, es más, es una responsabilidad. La santidad es una obligación de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tengo yo que buscar la santidad por varias razones. Primero, debemos de buscar la santidad porque de esta manera honramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él es nuestro ejemplo perfecto porque Él fue perfecto. En Él no hubo nunca pecado. Él es nuestra inspiración. 2, porque el Espíritu Santo mora en un templo donde esté limpio. Dice que Él
nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él no puede morar en un lugar inmundo porque dice que Dios es santo, 3 veces santo. Tercero, porque el pecado, ¿por qué yo debo buscar la santidad? Porque el pecado me traerá consecuencias serias. Yo puedo pecar hoy, vamos a decir, y mañana o 6 meses después o después de un año, yo creer que todo está bien. Pero vamos a tener consecuencias, porque así dice la Biblia. Y bueno, sabemos que Dios es un Dios misericordioso, que nos perdona. Entonces, si hemos hecho algo mal, ya usted sabe que tenemos el perdón cuando nos arrepentimos genuinamente delante de Dios. Y el arrepentirse es virar el camino donde yo andaba y no volver a hacer eso más. En Hebreos 12, 14 dice así la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren, qué tremendo este pasaje, este texto aquí de las Escrituras. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Ok, esta palabra a mí me dice que yo tengo que procurar buscar esto. Tengo que en mi vida esforzarme para buscar la santidad. Pero realmente, ¿qué cosa es la santidad? Aparte de que la doctrina de la santificación, de lo que estamos hablando hoy, es una de las más importantes de las Escrituras. Y también esta palabra santo es una palabra mal interpretada. ¿Por qué? Porque las personas asocian esta palabra santo, creen que cuando nosotros mencionamos santo, creemos que son personas que nunca le hacen mal a nadie. Cuando conocemos una persona buena y enseguida la asociamos y decimos, wow, esa persona es santa, que no hace nada malo. O también hay otros que son buenas personas, han caminado con las cosas de Dios, y cuando mueren estas personas, ¿qué es lo que pasa? Las canonizan con el tiempo y los hacen santos. Pero realmente la Biblia no dice que santo es una persona que está muerta. Al contrario, vamos a ver ahorita en estos momentos que la palabra santo son personas creyentes, personas que están vivas. No es una persona muerta, sino que están vivas y que han creído y han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, yo les voy a leer en 1 Corintios. Yo creo que usted debería de... Si me estás escuchando, hermano, hermana, apunta estas citas, porque hemos estado confundidos acerca de quién es santo y quién no es santo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, miren, el apóstol Pablo habla aquí y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. También habla en Filipenses 1:1, en Efesios, en Colosenses, usted lo puede buscar porque el tiempo no me da mucho. Bueno, el segundo ejemplo está en 1 Corintios, en 2 de Corintios también. Y puedes ver Filipenses 1:1, en Efesios 1:1, en Colosenses 1:2. Te vas a dar cuenta que Pablo, el apóstol Pablo, habla de los creyentes, de aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, como personas santas, santos. Entonces, a veces la gente ha malinterpretado esto. La gente cree que en las iglesias deben de tener los santitos, aquellas imágenes, y esos santos es lo que han creído con el tiempo que son los santos, aquellos que murieron, los que han canonizado, pero eso ha sido un error. Es que es más, la iglesia, el Papa Juan Pablo II, antes de morir, él hizo que sacaran
imágenes de santos en la iglesia y hasta este día yo creo que eso se ha modificado porque ha sido una falsa interpretación, porque santos somos aquellos que estamos vivos, que estamos creyendo, que hemos recibido a Cristo. Así dice la palabra del Señor. Ok, entonces, ¿pero qué significa la palabra santos? La palabra santos viene del griego agios, que significa ser diferentes. También significa apartados, también separados para Dios. La palabra santo significa eso, ser diferentes. Somos diferentes, somos personas diferentes al mundo, somos personas que estamos queriendo ser seguidores de Cristo porque amamos su palabra, queremos obedecerle según sus mandamientos. Porque en el momento que yo me convierto a Cristo, Él me santifica a través de su palabra, porque ahí dice, los llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Nosotros cuando hemos venido a Cristo, que le hemos pedido perdón por nuestros pecados, Él nos ha santificado a través de su sangre. Ok. Entonces, también podemos ver que, nosotros debemos de procurar, desear vivir la vida agradable, santos, porque somos separados para Él, para hacer algo, el propósito al cual Dios nos ha enviado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda persona amargada, toda persona que tiene herida en su corazón, que no han sanado, que prefiere a veces mantener el orgullo contra alguien que le hizo algo y esa persona no deja que el Espíritu Santo lo libere para que sane su corazón. Es importante. ¿Por qué? Porque en tu fuerza, como dije antes, no lo vamos a poder. No vamos a poder. Necesitamos ir a donde está el Espíritu Santo, venir a Él, buscar su palabra. Y de esa forma nos vamos a fortalecer para que cuando vengan las pruebas, cuando vengan esos momentos de dificultad que atravesamos todos en la vida, no nos dejen las marcas en nuestros corazones, no nos dejen las heridas en nuestros corazones, que muchas veces, porque vamos a atravesar esos momentos, hermanos, que alguien te diga algo que se hiera tu corazón, pero te quedan marcas. Por eso que necesitamos el Espíritu Santo. Si en tu vida las pruebas las pasas dejando al Señor a un lado, vas a quedarte con marcas. ¿Te acuerdas tú que hubieron 4 jóvenes que el rey mandó a que fueran al horno de fuego? Allí, esos 3 jóvenes, ahí estuvieron. Pero dice la Biblia que hubo una 4ª persona que se veía en ese horno de fuego. Y ese era Jesucristo. Él ahí cuidando a esos jóvenes. Y dice que salieron ilesos. Ni siquiera chamuscados sus pelos, su ropa. Ni siquiera olía a fuego. ¿Por qué? Porque Dios, en medio del fuego, en medio de la prueba, si tú dejas que Él esté allí, tú vas a estar protegido de toda cosa. Es por eso que nosotros cuando salimos de la prueba, tenemos que salir aprobados. Por eso, si en este momento hay alguna circunstancia difícil en esta vida, porque te hicieron, porque fueron injustos, porque te traicionaron, porque te ofendieron, porque te dijeron alguna cosa, es importante que pasemos por ese fuego para ser aprobados por Dios. Porque entonces cuando salgamos de allí, de ese horno de fuego que todos debemos de atravesar, vamos a salir relucientes, resplandecientes, como que no ha pasado nada, fuertes, firmes. ¿Por qué? Porque la prueba con el Señor, porque la prueba con Cristo es diferente que pasarlo solos. Porque sabemos que en la prueba está el Señor. Entonces, las características de Dios, sabemos que Dios es un Dios santo. En Primera de Pedro, voy a ir para allá. Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1. Del 3 al 4 dice, como todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria, excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, aquí habla una palabra que me llama mucho la atención y dice piedad. Piedad, dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Piedad. ¿Qué cosa es la palabra piedad? La palabra piedad dice que viene de una palabra que se llama eusebio, que quiere decir vivir cerca de Dios. Por eso es cuando nosotros decimos esa persona es piadosa, no es como que sea buenachón ni nada de eso exactamente, sino que estamos cerca de Dios, somos personas que estamos viviendo cerca de Dios y por naturaleza entonces ya vamos a tener otra clase de vida, ser benignos, ser unas personas humildes, etcétera, etcétera. Entonces, es el poder de Dios que me capacita a mí y a usted para ser santos y vivir cerca de Él, como dice aquí. Pero por cuando Satanás viene con la tentación, somos nosotros lo que tenemos que decidir. Nosotros tenemos la opción de decirle al pecado, no. Usted y yo tenemos la opción. Dios nos da esa opción de no ceder. Por eso es que pasarán cosas en nuestra vida, pero nuestro primer llamado es vivir una vida en santidad para Dios. Para Dios. Él nos llamó a la santidad. Él nos llamó a eso. Antes de ser un ministro de Dios, antes de que tú seas un adorador, antes de que tú seas un predicador, un evangelista, antes de ser eso, el Señor nos llama a ser santos primero. Entonces de ahí es que vamos a poder hacer lo demás. Santo, el primer llamado a ser santo, es decir, no a la tentación, no al pecado. Ese es el primer llamado a vivir en santidad, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hoy en día este mensaje de santidad ya ha pasado de moda, ya no se predica. La gente tiene la libertad de hacer, porque hemos querido o hemos escuchado a través del tiempo que la gente haga como quiere, como para que nadie se lastime, para que nadie diga nada, les pasamos los pañitos de agua tibia, etcétera, etcétera. Pero Dios ha dicho claramente en su palabra, aquí mismo lo acabamos de leer, que no va a dejar el pecado pasar. El pueblo de Israel, en una ocasión, uno de los líderes toma del pueblo enemigo un lingote de oro, nosotros conocemos la historia, y lo esconde en una de esas tiendas, en sus tiendas. Y dice, por un hombre que tomó y extrajo de lo que no debía, eso trajo consecuencias graves al pueblo. ¿Qué pasó? Dios se alejó de ellos. Y pasaron unas consecuencias graves, ya ustedes saben que empezaron a perder con el enemigo y murieron mucha gente. En otra ocasión vemos, también usted lo ha leído y conoce la historia del rey David, teniendo, dice, el corazón conforme al de Dios, David comete adulterio y Dios se aparta de él. Y las consecuencias fueron terribles, terribles. Dios, en otras palabras, le hace entender a David que él no iba a tolerar el pecado, que él no iba a apoyar el pecado. David tuvo que entender eso de tal manera que cuando los últimos días o los instantes de su muerte, él llama a su hijo Salomón. Y lo que le dice es a su hijo, busca a Dios con todo tu corazón. Y no te apartes de él a través del pecado, porque el día que lo hagas, él también te dejará a ti. Y de cierto es así. Entonces, busquemos a Dios y vivamos para Él. Fue la instrucción que le dejó David a su hijo Salomón.
sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no está excluida para los ministros de Dios. La santidad no está excluida para los pastores, para los líderes. La santidad es para todos. Entonces, este mensaje posiblemente le caiga mal a mucha gente, se siente mal, pero que sepas en esta hora que Dios te ama tanto, por eso es que Él quiere que escuches este mensaje. Él quiere que tú vivas en santidad. Y cuando hablamos de pecado, creemos que solamente el pecado es las cosas grandes, el adulterio, la fornicación. Pero ¿qué tal la envidia? ¿Qué tal el celo? ¿Qué tal la avaricia? Porque hay cristianos ávaros que tienen negocios y explotan a sus empleados. Y parecen peores hasta que los impíos, ¿verdad? ¿Qué tal cuando hacemos cosas injustas? No consideramos la misericordia de Dios. ¿Qué hay de la gente que está envidiando, de los criticones? Ya leímos Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Si Dios está bendiciendo a alguien y hay mucha gente que le da envidia por ver a otros que Dios los bendice, hermano. Si Dios bendice a alguien, Dios sabe lo que está haciendo. Debemos de gozarnos en Dios por lo que Dios hace. Entonces, la santidad es algo que debemos de procurarla, desearla. Miren, hoy por hoy se ven muchas divisiones de iglesia. ¿Por qué? Por el celo, por la envidia, por la murmuración, por todas esas cosas. No podemos caminar con Dios con un corazón envidioso. No podemos caminar con Dios con un corazón amargado. No podemos caminar con Dios con un corazón lleno de crítica, con un corazón lleno de adulterio, con un corazón lleno de raíz de amargura. No, con un corazón que no sabe perdonar y no quiere hacer las cosas justamente. No, Dios quiere que tengamos misericordia, que tengamos el perdón, de que seamos personas piadosas, porque estamos cerca del Señor, que no nos importa el prójimo. Estamos llamados a vivir en santidad. Efesios 1, versículo 4, dice así: según nos escogió el Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios nos escogió para vivir en santidad. Que tengamos un templo limpio. ¿El templo cuál es? Nuestra vida. Lleno de la presencia de Dios. Una vida santa. Es una vida disponible para ser usada por Dios. Dios no va a morar en templos sucios. En templos que estén inmundos. No. Mire. Este mensaje es de confrontación. Dios nos está hablando en esta hora. Muchas personas quieren escuchar que Dios le va a bendecir. Bueno, Dios te va a bendecir, me va a bendecir a mí a través del mensaje de la santidad. ¿Por qué? Porque esto nos hace reflexionar para ver cuál es el área que yo necesito mejorar. Pero lo que yo quiero o prefiero en mi vida es que Él me moldee, que Él me haga madurar, o que prefiero eso a quedarme sin Dios. Que cuando yo me acueste en este día, yo sepa que yo estoy bien delante de Él. Y que si la muerte me visitara, yo no tener ningún temor. ¿Por qué? Porque he reflexionado el área que necesito y pedirle perdón al Señor. Mire, Dios nos ama y dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Aunque no tengamos el éxito que queremos, tenemos algo maravilloso. Dios te escogió a ti, me escogió a mí.
Dios tenía un plan desde antes que tú nacieras, un plan, un propósito contigo, conmigo. No estamos aquí en esta tierra por casualidad. Y lo que Él quiere es que hemos sido llamados para eso, para ser santos, apartados, a ser personas diferentes. Mire, es interesante porque a veces ofendemos tan fácilmente y perdemos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es santa. Y estamos llenos de cristianos, ¿qué? Egoístas, criticones, mentirosos, hombres celosos, mujeres celosas. Aún los esposos celosos, yo constantemente he escuchado que no dejan ir a sus esposas a la iglesia porque creen que van a estar por ahí coqueteando o sabe Dios qué cosa, pero dice la Biblia que tú juzgas de acuerdo a tu condición. Entonces la Biblia no podemos tener celos. Celos buenos sí, cuando tú proteges a tu familia, pero no celos malos de esos que usted ni sabe y está juzgando sin saber, sin conocer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo el 7 y el 8 dice algo muy importante. Escuche esto. Dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, Él quiere que usted y yo vivamos una vida santa. Y el que quiere vivir una vida de acuerdo a sus propias maneras, de acuerdo a sus propios deseos, ¿qué es lo que está haciendo? Desechando a Dios. Porque Él quiere que usted y yo vivamos una vida en santidad. Así es, dice, Él no nos ha llamado a una vida de inmundicia, sino a una vida de santificación. Gloria al Señor, porque Él nos ha llamado a ser santos, santificados a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Dice, porque, y el que desecha esto, no ha desechado a ningún hombre, sino que ha desechado a Dios. Mire usted. ¿Por qué? Porque Él también nos dio el Espíritu Santo que tiene que morar en nuestras vidas. O sea, el Espíritu Santo mora en templos limpios. Y en estos días el Señor, mire, le cuento rápidamente, el Señor me hizo experimentar una prueba difícil en la cual yo estuve, ya he mencionado anteriormente, estuve por 1 año y pico cuando me hicieron un diagnóstico de cáncer. Pero mire lo que sucedió. Qué interesante, porque cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos para hacerme un tratamiento costoso, yo pasé aparte de la prueba física, pasé otra prueba cuando yo voy a donde están para pedir una cobertura de seguro, y me iban a dar un Medicaid, pero cuando me hacen una entrevista, el señor me pregunta, usted, bueno, yo le había dicho que yo venía de Ecuador, etcétera, etcétera, y me hace una pregunta clave y me dice, ¿usted tiene vivienda en su país, en Ecuador? Entonces, rápidamente, sin pensar 2 veces, hermanos, yo le dije, yo sabía de qué se trataba esa pregunta. Acuérdense que yo viví aquí muchos años, 30 años, y yo sé cómo funciona. Yo sé cómo funciona aquí en este país el sistema. Y me hacen esa pregunta del Medicaid y me dice, ¿usted tiene propiedades en su país? Yo le dije, claro, yo tengo. Entonces, cuando ya terminé todas las preguntas fueron positivas, pero menos esa. Porque se supone que yo no debía haber tenido nada de propiedad para que yo recibiera la ayuda de ese seguro que me iban a dar 100%. Pero ¿sabes qué, hermano? Sentí que yo no debía de haber estado
Oiga, yo estaba entre la espada y la pared. Yo tenía un diagnóstico de cáncer y yo necesitaba el tratamiento porque Dios me llevó a aceptar ese tratamiento de quimioterapia. Y aquí en este país es costosísimo. Pero yo dije que no, o sea, prácticamente en palabras más sencillas, con esa contestación, con la única, cuando dije que no, que sí tenía propiedad, me negaron la ayuda. Y me dijo, bueno, ha sido negada. Si usted no hubiera tenido, hubiera dicho que no tenía, entonces inmediatamente en este instante usted calificaba para toda esa ayuda y le hubieran dado. Bueno, yo preferí decir la verdad porque yo sé a quién sirvo. A veces es preferible que usted sea honesto, a veces preferible que usted esté a cuenta con Dios antes que los hombres. Bueno, ¿sabes qué, hermano? En otro momento alguien me dijo, pero qué boba fuiste, ¿por qué dijiste eso? Realmente, ¿qué importaba si tú decías que no, que sí? Porque ellos igual no van a hacer no van a verificar la información, ¿verdad? No tienen manera de verificar. ¿Sabes qué? Pero yo dije que sí porque yo sé que eso era una mentira. Entonces, esa fue mi primera prueba que pasé. Luego después vi como Dios a pesar de que me cerraron por ahí esas puertas, vi como Dios me abrió otra para obtener el seguro y lo obtuve fácilmente, claro, de manera correcta. Y me cuesta porque pago un seguro que cuesta bastante, pero no importa, ¿sabes qué, hermano? Dios sabe que esa es la manera correcta. Dios nos llama a santidad, a que usted sea honesto en todos sus caminos, que sea honesto en todos sus negocios, en todos, que seas justo, que sea una persona piadosa, vivir cerca de Dios. Y yo, la verdad es que en ese tiempo que estuve allí en esa prueba, Dios me estuvo ministrando muchísimo en muchas áreas de mi vida, ¿verdad? Que estoy mejorando. Bueno, creo que hay personas que dicen, tengo la presencia de Dios. Y son personas que hablan groseramente a las demás. Personas que critican a los demás. Pero dicen que están en la presencia del Señor. Pero ¿sabes qué? He visto que cada vez que yo estoy en la presencia de Dios, cada vez que yo busco al Señor a través de su presencia, ¿qué es lo que ocurre? Porque yo lo experimenté, ese tiempo tan difícil, experimenté que el Señor me hablaba de muchas áreas de mi vida que yo necesitaba hacer ajustes, necesitaba ser mejor esposa, necesitaba ser mejor hija, necesitaba ser, porque sabes que cuando tú entras a la presencia de Dios y buscas la presencia de Dios a través de querer ser mejor, a buscar la santidad, allí entonces eres transformado, eres transformada, porque en tus fuerzas y en mis fuerzas no tenemos la capacidad de poder hacer este cambio. Y muchas cosas Dios me ha ministrado buscando más santidad, porque le he dicho, Señor, yo quiero ser mejor cada día, transfórmame, úsame, quiero agradarte a ti, solamente a ti. Entonces Dios me va transformando, porque dice el Señor que me ha llamado, a ti y a mí nos ha llamado, no a inmundicia, no a ser gente mentirosa, no a ser gente que hagamos fraude, no gente que estemos en el adulterio, no personas que digamos mentiras, sino a santificación, personas que podamos extender el perdón a cualquier persona que nos haya lastimado, porque ¿sabes qué, hermano? Porque eso es lo que quiere Dios, que vivamos cerca de Él a través de buscar la presencia del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo andamos en el pecado, haciendo lo incorrecto, mintiendo, no perdonando, siendo amargado, siendo mentiroso, mentirosa, en adulterio, en pornografía, en tantas cosas que Dios no le agrada, lo que pasa es que Dios se aleja de nosotros.
se aleja de nosotros, como vimos en el Éxodo. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que suba, que vaya allá a las tierras que yo les dije a los padres que le daría, una tierra de leche y miel. Pero yo no subiré con ellos. O sea, vayan ustedes. Yo no voy a ir con ustedes porque ustedes son gente de un corazón duro, de un corazón que no se sensibiliza por el pecado y no se arrepienten. Pero en este día yo sé que Dios está hablando en nuestras vidas. Si queremos más de Él, si quieres más de mí, el Señor te dice en esta mañana, ¿tú quieres más de Él? Busca, sé santo como yo soy santo, porque Dios no se mezcla con la maldad. Dios no se mezcla con la inmundicia. Dios no se mezcla, ni apoya, ni respalda nada injusto, nada incorrecto. Todo lo que se ve injusto no va a ser apoyado por Dios. Todo lo que se ve incorrecto no va a ser apoyado por el Señor. Recuerda esto, hermano. Es mejor perder cosas que la presencia de Dios. Yo perdí, como te digo antes, ese seguro que no me iba a costar ni un centavo. Pero ¿sabes qué? Lo más importante para mi vida era o es, sigue siendo que Él no me abandonara, que Él no me dejara, que nunca me deje, que yo quiero estar cerca de Él cada día. Por eso es que importa, yo perdí ese seguro, pero Él tiene cosas mejores para nosotros. Yo pasé esa prueba. ¿Sabes qué, hermano? A veces Dios te hace pasar por esas pruebas a ver qué corazón tú tienes. Si tú le vas a ser fiel, si tú vas a preferir su palabra, sus mandamientos antes que lo que la gente dice. Miren, hoy en día hay gente muy amargada, hay gente vengativa. A veces cuando los esposos le han sido infiel a las mujeres, a las esposas, dicen, no, pues yo también le voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque para que sienta Él en carne propia lo que me ha hecho. Bueno, pues quiero decirte que tú vas a caer en pecado y Dios se va a alejar de tu vida porque Él no apoya, no respalda el pecado. Así lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con los hombres y mujeres de Dios. Les hizo entender que Dios vira la espalda cuando hay pecado. Y lo hará contigo y conmigo también. Así es que quede claro, Dios sin santidad, nadie verá al Señor. Así es que Dios en esta mañana, en este día, yo creo que quizá te ha hecho recordar algún área de tu vida que necesitas buscar la santidad de Dios, la presencia de Dios. Y Dios te ha dicho que hay cosas que no le agradan al Señor. Y entonces en esta hora el Señor dice, déjalas, busca la santidad. La palabra santidad quiere decir ser diferentes. Muchas chicas, jóvenes, cristianas, mujeres, yo veo, es una pena ver cómo en el Instagram, en el Facebook, salen, miren, que quieren ser modelos igual que el mundo, cuando Dios me está diciendo a mí, tienes que ser diferente, porque esa es la palabra santo, diferente, apartados para Dios. Entonces nos hemos querido dejar arrastrar por las corrientes de este mundo, entonces caemos en lo mismo. Pero en esta hora el Señor te dice, regresa, porque yo estoy alejado de ti. Yo no cohabito, no estoy con tu pecado. Yo no estoy de acuerdo con la manera que tú te vistes. Yo no estoy de acuerdo con la manera que tú estás sintiendo en tu corazón por la falta de perdón. No estoy de acuerdo con esa injusticia que tú estás haciendo. No estoy de acuerdo con que tú te vayas a vengar. No, necesitamos ser piadosos, vivir cerca de Dios, buscar la santidad. Todo lo bueno y malo que tú hagas en esta vida, un día vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Por lo tanto, hoy es el día que tú te arrepientas y pidas al Señor perdón. Busca la santidad de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Este es un tema que quizá a muchos no les guste. Muchos estamos acostumbrados a escuchar motivación, que te exhorten, que te digan, Dios te va a bendecir mucho, sí, pero este tema es importante, porque de esto depende nuestra vida, que esté Dios cerca de nosotros. Y Él habita en un templo limpio, porque dice que nosotros somos el templo de Dios. Y Él habita en un lugar donde
sea honrado Él a través de nuestra vida en santidad, buscando su presencia, buscando y haciendo lo que a Él le agrada. No viviendo una vida como tú quieres, una vida como tú piensas, una vida que solamente es de acuerdo a tus pensamientos, a tus argumentos. No, la vida que a Dios le agrada es una vida que está ya aquí puesta, aquí está la vida que aquí tienes que seguir tú y yo. Por eso en esta hora solamente me queda de despedirnos y orar en esta mañana para que todos juntos busquemos cada día la santidad a través de esa búsqueda del Espíritu Santo, porque solo en Él, solo con Él vamos a poder. En nuestra fuerza es muy difícil que lo hagamos. Somos personas vulnerables, somos personas que a veces nos dejamos llevar, pero cuando tú te acercas a esa presencia allí, Él te va a mostrar y te va a decir, hijo mío, no es por ese camino, vas equivocadamente, pero Él te lo dice con tanto amor, con tanta dulzura, que ese es nuestro maravilloso Espíritu Santo. Así que yo te invito que juntos podamos hacer esta oración. Si Dios te tocó, si Dios te está hablando, Él quiere que tú te reencuentres nuevamente para que Él se acerque nuevamente a ti, porque Él se aleja, como vimos en el Éxodo, vimos que se alejó de David y las consecuencias del pecado fueron terribles. Amén. Señor amado, gracias por tu presencia, por tu palabra. Señor, es clara tu palabra que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y en estos días donde vemos tantas cosas, Señor, por el YouTube, por el Facebook, por Instagram, cosas que a veces nos desaniman, Señor, pensando que la vida es así, que la vida tiene que ser fácil, que la vida tiene que ser el más inteligente es el que miente, el más inteligente es el que hace el fraude, pero Señor, tu palabra dice todo lo contrario, Señor. Señor, que podamos seguir tu palabra, tus mandamientos, para que tú no te vayas, Señor, así como te dijo Moisés. Si tu presencia no va conmigo no quiero ir. Así Él te decía. Así también nosotros. Si tu presencia no está con nosotros, no queremos ir a ningún lado, Señor. Queremos que tu presencia abunde en nuestras vidas para que tú nos guíes y nos hables cuando estamos mal. Señor, hoy nos has hablado a través de tu palabra. Gracias porque aquí está toda la enseñanza, Señor. Tú dijiste que nos ibas a hablar a través de tu palabra. Así lo dice allí en Hechos, Padre, que esa era la manera que nos ibas a hablar a través de tu palabra. Y tu palabra es real, tu palabra es verdad. Gracias. También los discípulos te dijeron, Señor, tu palabra es dura. Señor, sí, a veces confrontarnos, Señor, es dura, pero después, Señor, nos alegramos porque dice tu palabra que el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Padre, porque si no fuéramos hijos bastardos, Señor. Queremos recibir tu disciplina para poder enmendar nuestras vidas, Señor. Pero ayúdanos, te pedimos en esta hora, todos aquellos hermanos que nos están escuchando, que tú toques sus vidas, dales fuerza, Señor, para seguir adelante en esta vida que nos ha tocado vivir, Señor. En este mundo lleno de caos, falta de moral, falta de principios, Señor, un caos de todo, Señor. Padre, gracias porque sabemos que tú estarás con nosotros. Esa es tu promesa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Sigue las instrucciones del Señor que está en su palabra. Ojalá que hayas escrito los versículos para que los repases y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que Dios te bendiga. Amén.